Sin etiquetar, botón. Tocar 2 veces para activar. Etiquetas disponible. Usa desliza hacia arriba y hacia la derecha para ver. AZMix presenta, eso creo, el super ultra gran final del libro Crónica de una muerte anunciada, escrito por Gabriel García Márquez en 1981, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Este libro que estamos leyendo actualmente es la cuarta reimpresión sacada a mediados de los años de los 1990. Esto es conducido por Asphalt XD. Efectos especiales igual de Asphalt XD y narrado en voz de Loli Subi. Y aquí comenzamos. Hola amigos de AZMix, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, pues ya estamos en casi las últimas líneas, las últimas hojas de este libro Crónica de una muerte anunciada. Y bueno, pues esperando nada más ahorita que Loli Sui llegue aquí a la cabina y ya empezamos con la lectura de esta novela. Pero antes, no se olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse de más videos de AZMix. Creo que ya llegó Loli Sui. Ya llegué a Asfal, cuando usted indique, aquí estoy sentadita ya con mi libro. Bueno, pues ahora sí, que comience AZMix. Y como normalmente decimos, la historia continúa aquí. Por eso venga acá a preparar la bocina, Asfal. No puedo leer tan lejos. Ahí voy. Radio escuchas de AZMix, continuamos. Como es costumbre, se va a repetir un párrafo pequeño antes de continuar. Y dice así: tal vez los hermanos Vicario hubieran pensado lo mismo a las 8 de la mañana, cuando se sintieron a salvo de los árabes. En ese momento los reconfortaba el prestigio de haber cumplido con su ley, y su única inquietud era la persistencia del olor. Pidieron agua abundante, jabón de monte y estropajo, y se lavaron la sangre de los brazos y la cara, lavaron además las camisas, pero no lograron descansar. Pedro Vicario pidió también sus purgaciones y diuréticos y un rollo de gasa estéril para cambiarse la venda, y pudo orinar 2 veces durante la mañana. Sin embargo, la vida le fue haciendo tan difícil a medida que avanzaba el día, que el olor pasó a segundo lugar. A las 2 de la tarde, como hubiera podido fundirlos la modorra del calor, Pedro Vicario estaba tan cansado que no podía permanecer tendido en la cama, pero el mismo cansancio le impedía mantenerse de pie. El olor de las ingles le llegaba hasta el cuello y le cerró la orina, y padeció certidumbre espantosa de que no volvería a dormir en el resto de su vida. Estuvo despierto 11 meses, me dijo, y yo no lo conocía bastante bien para saber que era cierto. No pudo almorzar. Pablo Vicario, por su parte,
Comió un poco de cada cosa que le llevaron, y un cuarto de hora después del desato en una colerina pestilencia a las 6 de la tarde, mientras le hacían la autopsia al cadáver de Santiago Nazar, el alcalde fue llamado de urgencia porque Pedro estaba convencido de haber envenenado a su hermano. Me estaba yendo en aguas, me dijo Pablo Vicario, y no podíamos quitarnos la idea de que eran vainas de los turnos. Hasta entonces había desordenado 2 veces la letrina portátil y el guardia de vista lo había llevado otras 6 al letrete de la alcaldía. Allí lo encontró el coronel Aponte, encallonado por la guardia en el excusado sin puerta y desaguándose con tanta fluidez que no era absurdo pensar en el veneno, pero lo descartaron de inmediato cuando se estableció que solo había bebido el agua y comió el almuerzo que le mandó Pura Vicario. No obstante, el alcalde quedó tan impresionado que se llevó a los presos para su casa con una custodia especial, hasta que vino el juez de instrucción y los trasladó al panóptico de Riohacha. El temor de los gemelos respondía al estado de ánimo de la calle. No se descartaba una represalia de los árabes, pero nadie, salvo a los hermanos Vicario, habían pensado en el veneno. Se suponía más bien que aguardaran la noche para echar gasolina por la caraboya e incendiar a los prisioneros dentro del calabozo. Pero aún esa era una suposición demasiado fácil. Los árabes constituían una comunidad de inmigrantes pacíficos que se establecieron a principios del siglo en los pueblos del Caribe, aún en los más remotos y pobres, y allí se quedaron vendiendo trapos de colores y baratijas de feria. Eran unidos, laboriosos y católicos. Se casaban entre ellos, importaba su trigo, criaban corderos en los patios y cultivaban el orégano y la berenjena. Su única pasión tormentosa eran los juegos de baraja. Los mayores siguieron hablando el árabe rural que trajeron de su tierra y lo conservaron intacto en familia hasta la segunda generación. Pero los de la tercera, con la excepción de Santiago Nazar, les oían sus padres en árabe y les contestaban en castellano, de modo que no era concebible que fueran a alterar de pronto su espíritu pastoral para vengar una muerte cuyos culpables podíamos ser todos. En cambio, nadie pensó en una presalia de la familia de Plácida Linares, que fueron gentes de poder y de guerra, hasta que les acabó la fortuna y que se habían engendrado más de 2 matones de cantina preservados por la sal de su nombre. El coronel Aponte, preocupado por los rumores, visto a los árabes familia por familia, y al menos por esa vez sacó una conclusión correcta. Los encontró perplejos y tristes con insignias de duelo en sus altares, y algunos lloraban a gritos sentados en el suelo, pero ninguno abrigaba propósitos de venganza. Las reacciones de la mañana habían surgido al calor del crimen y sus propios protagonistas admitieron que en ningún caso habrían pasado de los golpes. Más aún fue Susemé Abdalá, la matriarcada centenaria, quien recomendó la infusión prodigiosa de flores de pasionaria y aljenjo mayor que lejos la colerina de Pablo Vicario. Desató a la vez el manantial florido de su género. Pedro Vicario cayó entonces
en un sorpo insomne, y el hermano restablecido concebió su primer sueño sin remordimientos. Así los encontraron purísima vicaria a las 3 de la madrugada del martes, cuando el alcalde la llevó a despedirse de ellos. Se fue la familia completa, hasta las hijas mayores con sus maridos, por iniciativa del coronel Aponte. Se fueron sin que nadie se diera cuenta, al amparo del agotamiento público, mientras los únicos sobrevivientes despiertos de aquel día irreparable estábamos enterrando. Se fue la familia completa, hasta las hijas mayores con sus maridos, por iniciativa del coronel Aponte. Se fueron sin que nadie se diera cuenta, al amparo de agotamiento público, mientras los únicos sobrevivientes despiertos de aquel día irreparable estaban enterrando a Santiago Nazar. Se fueron mientras se calmaban los ánimos, según la decisión del alcalde, pero no regresaron jamás. Pura vicario se envolvió la cara con un trapo a la hija de vuelta para que nadie le viera los golpes, y la vistió de rojo encendido para que no se imaginaran que se iba guardando luto al amante secreto. Antes de ir, le pidió al padre Amador que le confesara a los hijos en la cárcel, pero Pedro Vicario se negó y convenció al hermano de que no tenía nada de qué arrepentirse. Se quedaron solos, y el día del traslado a Riohacha estaban tan repuestos y convencidos de su razón, que no quisieron ser sacados de noche, como hicieron con la familia, sino a pleno sol y con su propia cara. Poncio Vicario, el padre, murió poco después. Se lo llevó la pena moral. Le dijo Ángela Vicario. Cuando los gemelos fueron absueltos, se quedaron en Riohacha, a solo un día de viajar a Marauré, donde vivía la familia. Allá fue Prudencia Cótex a casarse con Pablo Vicario, que aprendió el oficio del oro en el taller de su padre, y luego a ser un orfebre depurado. Pedro Vicario, sin amor ni pleno, se integró 3 años después a las Fuerzas Armadas. Mereció las insignias de sargento primero, y una mañana espléndida su patrulla se internó en territorio de guerrillas, cantando canciones de putas, y nunca más se supo de ellos. Pero la inmensa mayoría solo hubo una víctima: Bayardo San Román. Suponía que los otros protagonistas de la tragedia habían cumplido con indignidad y hasta con cierta grandeza la gran parte que la vida les tenía señalada. Santiago Nazar había expiado la injuria. Los hermanos Vicario habían probado su condición de hombre, y la hermana burlada estaba otra vez en posición de su honor. El único que lo había perdido todo era Bayardo San Román. El pobre Bayardo San Román, como se le recordó durante años. Sin embargo, nadie se había acordado de él hasta que después del eclipse de luna, el sábado siguiente, cuando el viudo Ixul le contó al alcalde que había visto un pájaro fosforescente aleteando sobre su antigua casa, y pensaba que era el ánima de su esposa que andaba reclamando lo suyo. El alcalde le dio en la frente una palmada que no tenía nada que ver con la visión del viudo. ¡Carajo!, gritó. Se me ha olvidado ese pobre hombre. Subió a la colina con una patrulla y encontró el coche descubierto frente a la quinta, y vio una luz solitaria en el dormitorio, pero nadie respondió a sus llamados. Así que forzaron una puerta lateral y recorrieron los cuartos iluminados por los recoldos del eclipse. Las cosas parecían debajo del agua.
me contó el alcalde. Bayardo San Román estaba inconsciente en la cama, todavía como lo habían visto, pura vicaria en la madrugada del martes con el pantalón de fantasía y la camisa de seda, pero sin los zapatos. Había botellas vacías por el suelo y muchas más sin abrir junto a la cama, pero ni un rastro de comida. Estaba en el último grado de intoxicación etílica, me dijo el doctor Dionisio Iguarán, que lo había atendido de emergencia. Pero se recuperó en pocas horas y tan pronto como recobró la razón, los echó a todos de la casa con los mejores modos de que fue capaz. Que nadie me joda, dijo, ni mi papá con sus pelotas de veterano. El alcalde informó del episodio al general Petronio San Román, hasta la última frase literal, como un telegrama alarmante. El general de San Román debió tomar al pie de la letra la voluntad de su hijo, porque no vino a buscarlo, sino que mandó a la esposa con las hijas y a las otras 2 mujeres mayores que parecían ser sus hermanas. Vinieron en un buque de carga, cerradas de luto hasta el cuello por la desgracia de Bayardo San Román y con los cabellos sueltos de dolor. Antes de pisar tierra firme se quitaron los zapatos y atravesaron las calles hasta la colina caminando descalzas en el polvo ardiente del mediodía, arrancándose mechones de raíz y llorando con gritos tan desgarradores que parecían de júbilo. Ya las vio pasar desde el balcón de Magdalena Oliver y recuerdo que habían pensado de un desconsuelo como es eso podían fingirse para ocultar otras vergüenzas mayores. El general Lázaro Aponte las acompañó a la casa de la colina y luego subió el doctor Dionisio Iguarán en una mula de urgencia cuando se alivió el sol. 2 hombres del municipio bajaron a Bayardo San Román en unas hamacas colgadas de un palo, tapado hasta la cabeza con una manta y con el séquito de playideras. Magdalena Oliver creyó que estaba muerto. ¡Callanos de ira!, exclamó. ¡Qué desperdicio! Estaba otra vez postrado por el alcohol, pero contaba creer que lo llevaran vivo, porque el brazo derecho le iba arrastrando por el suelo, y tan pronto como la madre se lo ponía dentro de la hamaca, se le volvía a descolgar, de modo que dejó un rastro en la tierra desde la cornisa del precipicio hasta la plataforma del buque. Eso fue lo último que nos quedó de él, un recuerdo de víctima. Dejaron la quinta intacta. Mis hermanos y yo subimos a explorarla en noches de parranda, cuando volvíamos de vacaciones, y cada vez encontrábamos menos y menos cosas de valor en los que aposentos. Dejaron la quinta intacta. Mis hermanos y yo subíamos a explorarla en noches de parranda cuando volvíamos de vacaciones, y cada vez encontrábamos menos cosas de valor en aposentos abandonados. Una vez rescatamos la maletita de mano de Ángela Vicario. Le había pedido a su madre la noche de bodas, pero no le dimos ninguna importancia. Lo que encontramos dentro parecía ser los afeites naturales para la higiene y la belleza de una mujer que solo conocía su verdadera utilidad cuando Ángela Vicario me contó muchos años más tarde cuáles fueron los artificios de la comadrona que le había enseñado para engañar al esposo. Fue el único rastro que dejó en el que fuera su hogar de casada por solo 5 horas. Años después, cuando volvió a buscar los últimos testimonios para esta crónica, nos quedaban
tampoco, no quedaban tampoco ni los recondos de la dicha de Yolando Ixus. Las cosas habían sido recuperándose poco a poco, a pesar de la vigilancia empecinada del coronel Lázaro Aponte. Inclusive al escaparate de 6 lunas de cuerpo entero que los maestros cantores de Mompos habían tenido que armar dentro de la casa, pues no cabía por las puertas. Al principio, el Vidio Ixus estaba encantado, pensaba que eran recursos póstumos de la esposa para llevárselos lo que era suyo. El coronel Lázaro Aponte se burlaba de él, pero una noche se le ocurrió oficiar una misa de espiritismo para esclarecer el misterio, y el alma de Yolanda de Ixus le confirmó de su puño y letra, en efecto, que era ella quien estaba recuperando para su casa de la muerte los cachivaches de la felicidad. La quinta empezó a desmigajarse. El coche de bodas se fue desbaratando en la puerta y al final no quedó sino la carcacha podrida por la intemperie. Durante muchos años no se volvió a saber nada de su dueño. Hay una declaración suya en el sumario, pero es tan breve y convencional que parece recomendada a última hora para cumplir con una fórmula includible. La única vez que traté de hablar con él, 23 años más tarde, me recibió con una cierta agresividad y se negó a aportar el dato más ínfimo que permitiera aclarar un poco su participación en el drama. En todo caso, ni siquiera sus padres sabían de él mucho más que nosotros, ni tenía la menor idea de que vino a ser en un pueblo extraviado, sin otro propósito aparente que el casarse con una mujer que no había visto nunca. De Ángela Vicario, en cambio, tuve noticias ráfagas que me inspiraron una imaginación idealizada. Mi hermana la monja anduvo algún tiempo por la Alta Guarija tratando de convertir a los últimos idólatras, y solían detenerse a conversar con ella en la aldea abrazada por la sal del Caribe, donde su madre había tratado de enterrarla en vida. Saludos de tu prima, me decía siempre. Mi hermana Margot, que también la había visto en los primeros años, me contó que había comprado una casa material con un patio muy grande, de vientos cruzados, cuyo único problema eran las noches de mareas altas, porque los letretes se desordenaban y los pescados amanecían dando saltos en los dormitorios. Todos los que la vieron en esa época coincidían en que era absorta y diestra en la máquina de bordar, y que a través de su industria ha logrado el olvido. Mucho después, en una época incierta en que trataban de encender algo de sí mismo vendiendo enciclopedias y libros de medicina por los pueblos de la Guajira, me llegó por casualidad hasta que aquel morindero de indios en la ventana de una casa de enfrente al mar, bordando a máquina en la hora de más calor, había una mujer de medio luto con antiparras de alargo y canas amarillas, y sobre su cabeza estaba colgada una jaula con un canario que no paraba de cantar. Al verla así, dentro del marco idílico de la ventana, no quise creer que aquella mujer fuera la que yo creía, porque me resistía a admitir que la vida terminara por parecerse tanto a la mala literatura, pero ella era Ángela Vicario, 23 años después del drama.
Me trató igual que siempre, con un primo remoto, y contestó a mis preguntas con un buen juicio y con sentido del humor. Era tan madura e ingeniosa que costaba trabajo creer que fuera la misma. Lo que más me sorprendió fue la forma en que había terminado por entender su propia vida. Al cabo de pocos minutos ya no me pareció tan envejecida como a primera vista, sino casi tan joven como en el recuerdo, y no tenía nada en común con la que había obligado a casarse sin amor a los 20 años. Su madre, de una vejez mal entendida, me recibió como un fantasma difícil. Se negó a hablar del pasado y tuve que conformarme para esta crónica en algunas frases sueltas de sus conversaciones con mi madre y otras pocas rescatadas de mis recuerdos. Había hecho más que lo posible para que Ángela Vicario se muriera en vida, pero la misma hija le malogró los propósitos, porque nunca hizo ningún misterio de su desaventura. Al contrario, al todo, el que quiso oírla le contaba como sus pormenores, salvo el secreto que nunca había de declarar. ¿Quién fue y cómo y cuándo el verdadero causante de su perjuicio? Porque nadie creyó en realidad que hubiera sido Santiago Nazar. Pertenecían a dos mundos divergentes. Nadie los vio juntos, mucho menos solo. Santiago Nazar era demasiado altivo para fijarse en ella. Tu prima, la boda, me decía cuando tenía que mencionarla. Además, como decimos entonces, él era un gavilán pollero, andaba solo, sí, igual que su padre, cortarle el cogolo a cuanta doncella sin rumbo empezaba a despuntar por esos montes, pero nunca se le conoció dentro del pueblo otra relación distinta de la convencional que mantenía con Flora Miguel y la tormentosa que lo enloqueció durante 14 meses con María Alejandra Cervantes. La versión más corriente, tal vez para ser la más perversa, era que Ángela Vicario estaba protegiendo a alguien a quien de veras amaba, y nadie escogió el nombre de Santiago Nazar, porque nunca pensó que sus hermanos se atembiaran contra él. Yo mismo traté de arrancarle esta verdad cuando la visité por segunda vez con todos mis argumentos en orden, pero ella apenas si levantó la vista del bordado para rebatirlos. Ya no le des más vuelta, primo, me dijo. Fue él. Todo lo demás lo contó sin reticencias hasta el desastre de la noche de bodas. Contó que sus amigas la habían adiestrado para que emborrachara a esposo en la cama hasta que perdiera el sentido, que aparentemente más vergüenza de lo que sintiera para que él apagara la luz, y que se hiciera un lavado drástico de aguas alumbre para fingir la virginidad, y que manchara la sábana con mercurio cromo para que pudiera exhibirla al día siguiente en su patio de recién casada. Solo dos cosas no tuvieron en cuenta sus coberteras: la excepcional resistencia del bebedor de Bayardo San Román
y la decencia pura de Ángela Vicario, llevada a escondida dentro de la estolidez impuesta por sus perjuicios. No hice nada de lo que no me dijeron, me dijo, porque mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que todo aquello era una porquería que no se le podía hacer a nadie, y menos al pobre hombre que había tenido la mala suerte de casarse conmigo, de modo que se dejó desnudar sin reservas en el dormitorio iluminado, a salvo ya de todos los miedos aprendidos que le habían malogrado la vida. Fue muy fácil, me dijo, porque estaba resuelta a morir. La verdad es que hablaba de su desaventura sin ningún pudor para disimular la otra desaventura, la verdadera, que le abrazaba las entrañas. Nadie hubiera sospechado siquiera, hasta que ella se decidió a contar, que Bayardo San Román estaba en su vida para siempre desde que la llevó de regreso a su casa. Fue un golpe de gracia. De pronto, cuando mamá empezó a pegarle, empecé a acordarme de él. Me dijo, los puñetazos te dolían menos porque sabías que eran por él. Siguió pensando en él con un cierto asombro de sí misma cuando sollozaba tumbada en el sofá del comedor. No lloraba por los golpes, ni por nada de lo que había pasado, me dijo. Lloraba por él. Seguía pensando en él mientras su madre le ponía compresas de árnica en la cara, y más aún cuando oyó la gritería en la calle y las campanas de incendio en la torre, y su madre entró a decirle que ahora podía dormir, pues lo peor había pasado. La llevaba mucho tiempo pensando en él sin ninguna ilusión. Cuando tuvo que acompañar a su madre a un examen de la vista en el hospital de Riohacha, entraron de pasada en el hotel del puerto, en cuyo dueño conocían, y pura Vicaria pidió un vaso de agua en la cantina. Permíteme. ¿Cómo andamos de tiempo, Zetamix? A ver, no sé, aquí anda el cronómetro. Pues me permite acabar este párrafo. Sí, claro. Sí, va. Entonces, pura Vicaria pidió un vaso de agua en la cantina. Se lo estaba tomando de espaldas a la hija, cuando ésta vio su propio pensamiento reflejado en los espejos repentidos de la sala. Ángela Vicario volvió la cabeza con el último aliento, y lo que vio pasar a su lado sin verla, y lo vio salir del hotel. Luego miró otra vez a su madre con el corazón hecho trizas. Pura Vicario había acabado de beber. Se sacó los labios con la manga y le sonrió desde el mostrador con los lentes nuevos. En esa sonrisa, por primera vez desde su nacimiento, Ángela Vicario, tal vez como era, una pobre mujer consagrada al culto de sus defectos. ¡Mierda!, le dijo. Estaba tan trastornada que hizo todo el viaje de regreso cantando en voz alta y se tiró en la cama a llorar durante 3 días. Nació de nuevo. Me volví loca por él, me dijo de remate. Le bastaba cerrar los ojos para verlo. Lo oía respirar en el mar. La despertaba a medianoche. El fogaje de su cuerpo en la cama. Aquí nos quedamos, a Zetamix. Bueno, mis queridos nixeros, ya no va a ser el super ultra gran final. Esta quedaría como el prefinal, la parte número 6 de este grandioso libro. Y bueno, pues no se pierde el próximo capítulo, que ya sería el super ultra gran final de esta obra de crónica de una muerte anunciada, escrito por Gabriel García Márquez. Y bueno, pues para que no se lo pierdan, pues no se olviden suscribirse al canal. Y si ya está
suscrito y esto ya ha pasado mucho tiempo, pues dale click al siguiente video en esta lista de reproducción, ya que ya viene. Está aquí, a solo un clic del gran final. Y recuerden, mixeros, que esto continuará. Cambio y fuera a Z-Mix.